Hay casas que se boicotean a sí mismas. Es el caso de este estudio en el que entramos y dijimos, madre mía, se boicotea él solo. Y no solo por la decoración, también la reforma, utilizando materiales muy antiguos, mucho más antiguos que la reforma que se hizo. Somos Jorge y Mariano de Inversor y vamos al lío. Pues sí, Mariano, en este caso concreto vamos a desvelar los secretos de cómo trabajamos un inmueble que los propietarios querían vender, pero que no se encontraba en las mejores situaciones. Un piso que estaba en una zona privilegiada, una situación privilegiada, pero desde luego, si lo hubieran puesto a la venta en la situación que nosotros vimos al abrir la puerta, no hubieran conseguido ni de lejos el mejor de los resultados. Vamos a poner fotos, Se habría metido y ya está. ya quita contentos, pero era la opción. Vale, pues mira, si te parece, podemos hablar un poco de cómo nos encontramos esta una vivienda que estaba bien, pero era pequeña, era un estudio y Mucho tiempo alquilado, muchos inquilinos, al final un desgaste grande. era un interior que no tenía la mejor de las posibilidades en cuanto a la luminosidad, pero es que además tenía unas cortinas oscuras Sí. que tapaban la luz que podía entrar, que bueno, Y es más, ya había además 3 ventanas, ¿no? Grandecitas, pero bueno, si encima haces que no tendrás luz lo poco que pueda entrar, pues al final tampoco es una buena señal para que compre. es decir, que allí había que hacer varios trabajos. Por un lado, tuvimos que hacer una labor de gestión importante, puesto que la vecina del piso superior pues estaba dando bastantes problemas. Yo creo que ya era un problema de relación entre las partes, no llegaron a un acuerdo, no querían llegar al acuerdo. Eso al final ha tenido problemas, hemos visto con todos los vecinos. Sí, bueno, pero el problema que a nosotros nos afectaba lo conseguimos solucionar, de que un problema de humedad constante se solucionara, se arreglara, pero eso sí, quedaban las marcas de que ahí hubo un problema y no es lo mejor para una vivienda en el que las cosas que tuvimos que hacer es primero un arreglo de una solución de humedades constantes de la vecina de arriba, que se solucionó, se pintó toda la casa porque merecía la pena y hacer una pintura de toda la vivienda. Y luego ya nos pasamos en manos con la decoración, porque También se hizo una intervención en el cuarto de baño. claro, sí. Mira, lo podemos ver. Voy a hacer vamos a mostrar, digamos, unas fotos de cómo estaba de cómo se encontraba la vivienda y cómo nosotros nos pusimos en marcha. Como dices, hablas del baño, pues vamos al baño. Me estoy acercando a lo que fue el baño, que lo que hicimos allí, como se puede ver, es pintar. Entonces, como digo, era una reforma relativamente reciente, pero tú la veías los azulejos, veías los armarios, 5 años, tiene 15, y decías, claro, pues unas personas pues, que no eran profesionales, pues les hicieron una reforma y les metieron retales, sobrantes de hace muchos años, y allí que entraron, claro, así, fíjate tú, al reformista de esa obra, le han quedado redondo, porque claro, que estaba así. Entonces nosotros, obviamente, unas cenejas que estaban totalmente anacrónicas, como se puede ver en la pantalla, nosotros lo que hicimos fue incorporar pues pintura, que ahora se pone mucho, pintura de un color blanco. Vamos a neutralizarlo al máximo sin hacer una mega reforma, Más grande el espacio. que pareciera más grande. El suelo también era un suelo pues, igual. Entonces lo que hicimos fue poner suelo vinílico y además jugar con las puertas, como se puede ver, blanco. Y ahora lo que voy a hacer es acercarme a la zona de la cocina para que también se vea que todo el frente, que era un frente azulejo antiguo que ya no se llevaba, pues lo tuvimos que modificar, como se puede ver en el vídeo y en las fotos que estoy viendo. Y luego también lo que hicimos fue pintar todos los muebles de blanco, se lacaron todas las puertas y se cambiaron los tiradores, y se pusieron luces Muchas luces. luces LED debajo del armario, pues para que pareciera obviamente otra cosa. Y de esa manera, pues mejorar sensiblemente la sensación. Mira, voy a poner ahora mismo una foto o visualizar el vídeo en la visita virtual de cómo nosotros dejamos la vivienda para trabajar y que se ponga en contraposición de cómo estaba la vivienda, esas cortinas oscuras que tapaban todo, que además se ve en el segundo reel cómo las retiramos, todo blanco. Toda la decoración que incorporamos fue blanca, el sofá era oscuro, pues blanco, la colcha de la cama blanca, es decir, todo lo que pudimos hacer. Y aparte también en esta se dio una opción de Sí, poder independizar el dormitorio, con lo cual podíamos pasar de un estudio a un apartamento. eso es lo que también voy a dibujar para que se viera, porque es algo importante. Nosotros, aparte
de presentar la realidad actual, vimos que en esa zona no los estudios, sino los apartamentos de una habitación, pues ganaban mucho en valor. Entonces, aquí pruebas que había en esta parte que estoy dibujando un armario muy grande, muy profundo. Porque los techos de piso son súper altos. Ya de 3 metros de alto. Entonces, este armario, la propuesta era retirarlo completamente, tirarlo y luego lo que se ganaba una distancia mucho mayor. Y aquí marcamos dibujar el muro, un muro de pladur que no ocupara mucho para incorporar una encerrada. Y de Porque tenía ventana. Tenía 2 ventanas. Se quedaría la salón cocina con 2 ventanas más la sí, ventana. voy a dibujar, se quedaría una ventana aquí, otra ventana aquí y tendría una ventana interior. Entonces, siempre que se pueda en un espacio de estas características es importante. Y aquí dibujar el acceso, la entrada. Y se independizaba el dormitorio y aquí la propuesta era poner aquí el armario y ahora voy a dibujar en verde para que se vea mejor dónde iría la cama. Que como digo, permitía perfectamente que fuera ahí con el cabecero en esta parte de aquí, puesto que ganamos prácticamente 1 metro de profundidad. Y el armario nuevo iría de esta parte de aquí, además proponíamos un armario abierto, que de hecho, mira, la propiedad que lo compró, que era para invertir y alquilarlo, vamos a poner una foto también, solo lo hemos visto posteriormente cómo quedaba, lo ha hecho acertadamente, es decir, a lo mejor el tema estético lo hubiéramos podido bajar un poquito, pero bueno, es verdad que se dio en base a nuestra propuesta, para que se vea cómo cambia todo y prácticamente de poner el armario y levantar el muro de pladur, nosotros ya presupuestamos y dimos el presupuesto, costaba nada y daba la opción de hacerlo así como era lo lógico. Sobre todo que mucha gente sí que valora el tener independencia del salón al dormitorio. Con lo cual atraes sí se puede, lógicamente. Que se atraes a mucha más gente y en este caso a la hora del alquiler, pues se alquila una mejor forma. Y sabes, y además fíjate, esto me recuerda mucho a un teatro. Sí, cuando va uno a una actuación, poder estar haciendo una obra de teatro infantil a las 5 de la tarde, que es lo que pasa en los teatros, y luego por la noche, 1 hora, media, 2 horas después, cuando ha cambiado el público, una hora de terror. Es decir, que puedes jugar, hacer movimientos que no impliquen mucho y hacer un cambio de escenografía total, que es un poco lo que hicimos aquí. Pasamos de una vivienda oscura que prácticamente era una cueva que no daba ese posible o ese potencial valor que tenía a pues una obra de colorido, luz, armonía, posibilidades, es decir, sin hacer grandes trabajos. Buscar y darle lo que la gente pide. Es decir, que la magia del teatro llegó a esta vivienda y conseguimos pasar de una función de terror a una función para todos los públicos. Y de esta manera, pues obviamente llegarán muchas más posibilidades y en definitiva lo que pretendíamos, ver la casa lo mejor posible. Iniciar la venta para luego también, en este caso, pues maximizar o poder maximizar. La rentabilidad, porque obviamente todo implica, es decir, esta casa con esta habitación separada, pues se alquila mejor, a una rentabilidad mejor, porque la persona que allí vive, pues está más a gusto porque se valoran esas separaciones y esas independencias. Y cuando se puede hacer. Hay veces que no se puede, pero en este caso Sí, porque muchas veces se quiere forzar, pero al final lo dejas sin ventana y eso al final lo ciegas, habitaciones ciegas que no gustan, y eso es forzar. Pero siempre que se pueda dejar la habitación independiente, yo creemos, como inmobiliarios, que es lo mejor y es lo que hay que intentar. Exactamente. Y bueno, pues creo que con esta manera y estas fotos que hemos puesto con los antes, los después y los posteriores con las propuestas, que creo que queda claro de cómo se puede aportar valor en casas incluso muy pequeñas, pero que incluso aquí, cuando más importante, trabajar con una estrategia correcta. En próximas entregas desvelamos más estrategias.